Buen día, chavos. Bienvenidos a otra sesión de lectura y redacción. Hoy vamos a ver otro tema que de hecho quizá también era tan esperado para todos como lo fue inferencias, que lo vimos hace 2 días, que de cualquier forma es un tema que vamos a retomar en nuestro curso. Espero que nuestros cursos se vuelvan eventualmente presenciales. Espero en verdad hacerlo para todo lo que estamos viendo aquí de forma virtual, que quizá pueda ser para muchos un poco incómodo o deficiente. Yo procuro hacer lo máximo posible para que llegue el mejor conocimiento y de mejor calidad para ustedes, pero lo vamos a retomar después. Espero que ya con las clases presenciales. Inferencias en ese caso, pero en este caso descansamos inferencias, descansamos vocabulario y ahora vamos a un tema que bien, no lo vamos a vaciar por completo en esta sesión. De hecho, en nuestro bloque número 3, en nuestra tercera semana de clases, yo vuelvo a retomar este tema, pero al menos este tema lo comenzamos hoy. ¿Para qué? Pues para comenzar a practicar con figuras retóricas. Bien, chicos, antes de poder explicar lo que son las figuras retóricas, primeramente realizo una especie de introducción de lo que es lo figurado. En este caso, pues las figuras retóricas hacen referencia al lenguaje figurado. Si bien recuerdan, yo cuando comencé en clase les había afirmado que al menos el lenguaje se presenta en dos diferentes modalidades. El texto, por ejemplo, te afirmaba algo de manera directa, textual. Esto es lo explícito en el texto, lo que yo simplemente localizo con mi dedo, línea 14, línea 15, y contesto mi pregunta de carácter fáctico. Pues lo fáctico hace referencia a esto, a lo textual y directo, a lo que es evidente. Partimos a la mitad y nos vamos hacia la siguiente modalidad, que era la modalidad del texto en que yo tengo que interpretar y ya no tengo tanto que localizar. Es decir, sí, veo línea 14 y 15, pero esta la tengo que interpretar mediante un parafraseo o relacionando algunos datos para hacer una especie de silogismo, que ya fue lo que vimos hace algunos días, para llegar a una conclusión. Esta es la información implícita, la información indirecta. ¿Y cuáles son las preguntas que hacen referencia a esto? Pues las inferencias. De tal forma que por una parte tenemos lo fáctico, lo directo, lo textual, lo explícito. Por otra parte tenemos la inferencia, lo indirecto, lo implícito y lo que de alguna forma se sobreentiende dentro del texto. Tenemos estas dos modalidades. Podría considerarse en un nivel de dificultad lo sencillo, lo textual, y lo no tan sencillo, pero tampoco imposible, lo implícito. Lo mismo sucede ya no tanto en qué es lo que me dice el texto, sino más bien la forma en que me lo dice o la forma en que se encuentra expresado el texto. Y es aquí que ya hacemos referencia a este tema de las figuras retóricas, porque también aquí manejamos el texto en dos diferentes modalidades. El lenguaje se expresa desde dos tipos distintos, lo literal y lo figurado. ¿Cuál dijimos que era el lenguaje literal? El lenguaje referencial, que utiliza una función referencial, y esto significa que simplemente estamos hablando de un enunciado o elaboramos un enunciado el cual expresa algo que existe, que hace referencia a algo en la vida real. Por ejemplo, yo puedo decir que el cielo está nublado o el día está muy soleado, o quizá, por ejemplo, puedo decir que, no sé, expresar un sinfín de cosas, pero que en cierta medida expresen cosas que de hecho suceden o pasan, hechos que yo percibo mediante mis sentidos. Por otra parte, yo tengo el lenguaje figurado. El lenguaje figurado tiene una función estética o poética. ¿Y qué significa esto? Que en este caso sí voy a hablar de lo mismo que me habla el lenguaje literal, pero yo lo voy a expresar de una forma distinta. Y con distinto me refiero a que le voy a agregar algo, un cierto contexto o cierto estilo, que le agrego un poquito de contenido, de mayor contenido, pero que está expresando exactamente lo mismo que con lo literal. Nota al pie de página. Por eso la pregunta estilística se encuentra redactada de esta forma. ¿Cuál de los siguientes enunciados enriquece estilísticamente y agrega información, algo así? No, espérenme un segundo. ¿Cuál de los siguientes enunciados? Ok, sí, perdónenme. ¿Cuál de los siguientes enunciados agrega información y enriquece estilísticamente? Bien, enriquecer estilísticamente significa pues precisamente esto, que le estoy dando cierto estilo poético al enunciado. Pero ¿por qué digo agrega información? Porque de hecho con el estilo estoy agregando un poquito de información en el enunciado. Si yo digo, por ejemplo, el cielo está nublado, y por otra parte lo expreso mediante una personificación, el cielo se encuentra triste o está a punto de llorar, por supuesto que le estoy yo agregando algo, porque en realidad el cielo no es ninguna persona y no está llorando. Pero yo agrego esta información, ¿para qué? Para poder señalar de una forma más expresiva
lo que lo que yo dije de forma literal. De manera que lo literal y lo figurado son una equivalencia, son una ecuación. X igual a Y, en este caso. En este caso sí, lo literal es igual a lo figurado, solamente que lo figurado es una forma distinta de expresar lo literal. Antes yo mencioné esto, lo textual es una cosa sencilla, lo implícito es una cosa no tan sencilla. Lo mismo funciona aquí. Lo literal es lo sencillo, lo claro, lo directo. Por otra parte, yo tengo lo figurado, y lo figurado es algo que se tiene que interpretar, algo dicho de forma indirecta. Por eso, la pregunta de referencia indirecta, que iremos viendo un poquito más adelante, por eso las figuras retóricas son bastante pertinentes o importantes en esta pregunta, porque las figuras retóricas sirven para referir indirectamente a algo. ¿Cómo refiero yo indirectamente que el cielo está nublado? El cielo está triste. Agrego un poquito de información, pero prácticamente este enunciado y el otro, lo literal y lo figurado, hacen referencia a la misma idea, con palabras distintas, expresiones distintas. Es por ende, chavos, que antes de ver temas de redacción, como por ejemplo estilística o referencia indirecta, de hecho tenemos que estar bastante familiarizados con este recurso. Esta es nuestra principal herramienta para lectura, pero sobre todo para redacción, porque de las 5 preguntas de Reda, segunda sección, 3 son necesarias, 3 de ellas, las figuras retóricas, son necesarias. Si no conocemos figuras retóricas en estas 3 preguntas, que es estilística, que es referencia indirecta y que es qué se puede omitir, ahí estamos perdidos. Bien, antes de comenzar, ahora sí, con la exposición de esto que está aquí atrás en el pintarrón, también me gustaría de alguna forma indicarles en qué tipo de textos o en qué tipo de contextos se puede encontrar el lenguaje figurado. El lenguaje figurado tiene múltiples propósitos. Tiene el propósito principal de estilizar un texto y por ende se va a encontrar mayormente en los textos de carácter literario, porque yo en las novelas, yo en los cuentos, hablo de manera imaginaria. Y es que de hecho yo tengo lo figurado como aquello imaginario en el lenguaje. Lo literal es lo que existe, lo figurado es lo imaginario. Y por ende, los textos de carácter literario van a abundar este tipo de figuras. Pero sobre todo estas figuras existirán en los poemas. Los poemas no son difíciles, pero son un poquito, tienen cierto cuidado en cuestión de interpretarse, porque de pies a cabeza está repleto de figuras retóricas, lo cual significa que de pies a cabeza el poema es un texto lleno de referencias indirectas. ¿Qué es lo que se me va a pedir a mí en el examen con respecto a esto? Pues simplemente localizar lo que me dice el poema en la primera estrofa o en la segunda estrofa de forma directa, de forma literal. Entonces, nuevamente, chavos, para no confundirlos, el texto básicamente ronda entre este lado y este otro lado. Lo directo y lo indirecto, lo literal y lo figurado, lo textual y lo implícito. Entonces, encontramos principalmente las figuras retóricas en los textos de carácter literario, sin embargo, no son exclusivas, porque yo, por ejemplo, puedo tener un texto de carácter crítico, por ejemplo, y utilizar la retórica. De hecho, ¿de dónde viene la retórica? Bueno, si lo rastreamos un poquito en la historia, la retórica era algo que se estudiaba en la Grecia clásica, por ejemplo. Los atenienses de esa época, estoy hablando de aquí de hace 2000, 2500 años, tenían 3 disciplinas distintas. Tenían que estudiar música, tenían que estudiar gimnasia, porque también la educación física era muy importante para ellos. Pero otra disciplina muy importante para los griegos de esa época, los atenienses más en concreto, era la oratoria. ¿Y qué se les enseñaba en la oratoria a los jóvenes griegos? Simplemente a saber hablar y saber expresarse. Y expresarse de manera expresiva. Porque sabemos que la Atenas de ese tiempo era una democracia. De tal forma que si yo soy una persona relevante en la ciudad de Atenas y quiero destacar entre los demás de una forma política, ¿qué es lo que voy a hacer? En mis discursos yo voy a tratar de ser lo más agradable posible, lo más expresivo posible con el fin de convencer. La retórica era eso. La retórica era el estudio de hablar bien, de hablar bonito, a grandes rasgos. ¿Eso existe todavía? Por supuesto que existe. La política actual, debido a que también vivimos en democracias, lo que hacen los políticos al hablar en debates o al hablar en spots promocionales, lo que hacen es utilizar un lenguaje retórico, estilístico, con el fin de convencer a los distintos votantes. Hace algunos días hicimos un examen, de hecho,
Me acuerdo que el examen hablaba de el sistema de transporte y de comunicación en Noruega. Mm, Había una pregunta de estilística que afirmaba, por ejemplo, en la respuesta correcta, que en Noruega no existía ningún bache. Muchos se sacaron de onda con esta respuesta y no les parecía estilístico porque, bueno, pueden pensar, pues es que es algo posible, ¿no? Que no puede existir ningún bache. Pero es que en realidad no. El texto tenía este propósito de ser promocional, de afirmar que, bueno, Noruega es lo mejor tanto en transporte como en telefonía o en comunicación. Es como si yo, en México, siendo presidente de México, te podrías afirmar, bueno, es que en México ya no hay delincuencia, en México ya no hay pobreza. Aquí yo estoy exagerando, aquí yo estoy utilizando la retórica con el fin de qué, pues simplemente, dicho de forma también figurada, echarme flores a mí mismo y a mi política. En este caso, estas son hipérboles, porque una hipérbole lo que tiende es hacer exagerar situaciones. Retomando entonces, chicos, desde el principio, la retórica o las figuras retóricas tienen como propósito principal o se presentan dentro de los textos de carácter literario, más no son exclusivos, porque yo puedo tener un texto de carácter crítico, argumentativo, que tiene la intención de convencer y por ende, para convencer yo puedo utilizar este lenguaje. Por eso las figuras retóricas también pueden aparecer en estos textos. Las figuras retóricas también pueden aparecer en textos de carácter informativo, donde casi no aparecen, pero quizá pueda haber una excepción a la regla, son en los textos de carácter científico. Porque los textos de carácter científico tienden a ser pulcros, tienden a ser completamente directos y referenciales. Sin embargo, un texto de carácter informativo que te habla de ciencia, no sé si recuerdan cuando vimos con tipos de texto y tipos de discurso, vimos un texto dentro del manual de lectura que hablaba de la nanotecnología y que un objeto nanométrico, no sé cuál es la palabra para señalarlo, bastante mínimo, era movido mediante una herramienta óptica. Después, en este párrafo, al final lanzaba un símil, afirmando que esta situación de la nanotecnología era similar a si un elefante pasara por la punta o el hoyuelo de una aguja, algo por el estilo. La verdad ahorita no tengo tan fresco el ejemplo, pero ¿qué es lo que pasó aquí? Aquí utilicé una figura retórica con el fin de explicar algo. De manera que las figuras retóricas podrían tener tres propósitos principales. Primeramente, ilustrar de forma bella algo, un cuento, una historia, simplemente volver un texto bonito por hacerlo bonito, eso es lo que hace la poesía. Punto número dos, también podría tener el propósito de embellecer con el fin de ¿qué? De convencer en un texto crítico, pero también las figuras retóricas son explicativas, son bastante didácticas. De hecho, el símil, que es la comparación entre un objeto y otro, funciona demasiado para poder explicar una situación. Si no queda claro de forma literal, yo lo explico con una figura retórica con el fin de que sea un poquito más claro y más expresivo. Insisto, pueden aparecer en todos los textos, así que son bastante importantes. Ahora, por supuesto que también este lenguaje retórico, yo sin saberlo, lo utilizo diario en mi lenguaje coloquial. Por ejemplo, si yo digo de dos personas o de alguien que es mi media naranja, por supuesto que no estamos hablando de naranjas, ¿no? Con esto yo quiero referir indirectamente a que compaginan dos personas que en realidad, pues, de alguna forma podrían estar juntas porque, pues, embonan completamente. Yo recuerdo mucho a un chavo de mi secundaria que estaba un poquito loquito y lo que decían era que a este chavo se le habían ido las cabras o algo así. Entonces yo, un poquito inocentemente, pues decía, pues, ¿cuáles cabras, no? O vive en un rancho, ¿qué onda? ¿Cuál es la situación aquí? Pues prácticamente lo que yo quería decir aquí indirectamente era que pues esta persona pues estaba un poco loca. Entonces, por supuesto que yo lo digo de manera figurada, de manera expresiva, estilísticamente, pero con el fin de referir indirectamente algo de forma literal. Así que, chavos, comenzamos con esto, pero simplemente les advierto que las figuras retóricas se presentan en todos lados a todo momento, tanto en nuestro examen como en nuestro lenguaje cotidiano. Bien, para ya no ser tan larga esta exposición, igual les expongo a grandes rasgos cuáles son las figuras retóricas que vamos a ver a lo largo de este curso. Insisto, también como nota al pie de página, las figuras retóricas abundan, son demasiadas. En este respecto, cuando nosotros tengamos una chance de buscar o hacer búsquedas en Internet, también tenemos que ser bastante cuidadosos con nuestro filtro, porque Internet te va a arrojar demasiados resultados ciertos, pero quizá muchos de ellos irrelevantes y no tan necesarios para nuestro examen. ¿Por qué? Porque las figuras retóricas sobrepasan las 100.
De hecho, son recursos estilísticos que se utilizan para muchas situaciones y es por eso que figuras retóricas hay bastantes. Este es un examen, sin embargo, nivel bachillerato, de nivel medio superior a nivel superior, de tal forma que lo único que se nos va a exigir es un conocimiento básico de literatura y por ende un conocimiento básico de las figuras. Entonces, chavos, si van a hacer una búsqueda, si van a hacer autodidácticas en esta situación de crisis por el coronavirus, por favor simplemente les pido que sean lo bastante atentos y prudentes y que funcionen como un filtro, porque en ocasiones ustedes van a memorizar o aprenderse muchas figuras retóricas que de hecho pues ni siquiera son necesarias para nuestro examen. Para nuestro examen son necesarias solamente estas de aquí, inclusive las que estoy tapando aquí con mi cara, son importantes, las vamos a ver a su debido tiempo, pero las más importantes son las de este lado, las denominadas, si se alcanza a ver aquí, figuras del pensamiento. Las nombro, cada una de ellas para irnos familiarizando y por supuesto para ir quizá también memorizándolas. Tenemos las más usuales, las figuras del pensamiento. Metáfora, metonimia, símil, personificación, hipérbole, imagen sensorial y sinestesia, paradoja, oxímoron, antítesis y también la ironía. Si las contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 figuras retóricas que son esenciales para ustedes. Así que no tenemos pretexto. Yo les acabo de mencionar que las figuras retóricas son demasiadas, son más de 100. Son necesarias aprenderlas todas, ¿no? Para nosotros son esenciales solamente estas 11. Después tenemos las otras figuras. Las otras, inclusive si lo pongo aquí en el título. Las figuras de dicción. Ya iremos viendo por qué se les llaman figuras del pensamiento y por qué se les llaman a estas otras las figuras de dicción a su debido tiempo, pero estas de alguna forma tienen otro tipo de funciones en nuestro examen. De hecho, las más importantes aquí son el pleonasmo y la sinonimia, porque de hecho, esto lo vamos a utilizar en un ejercicio denominado edición, que es básicamente qué se puede omitir sin perder información necesaria. Y lo que vamos a omitir sin perder información necesaria serán sinónimos o pleonasmos, es decir, repeticiones. Sin embargo, también existen otras figuras, retruécano, anáfora, anadiplosis, onomatopeya, hipérbatón. Son figuras relevantes que muchas de ellas tienden a tener nombres bastante extraños como de enfermedades o algo por el estilo. Son importantes, pero no son tan usuales como estas. De hecho, estas pueden aparecer mucho en los poemas, porque lo que intentan estas figuras de dicción es crear como cierta musicalidad o cierto orden dentro de el enunciado. Orden o desorden, porque el hipérbatón lo que hace es desordenar el enunciado. Nuevamente, estas sí son importantes, pero no tanto. Las que son más importantes son las de este lado. Y en este caso son solamente 11 las que tenemos que aprender, practicar demasiado con el fin de ¿qué? De obtener buenos resultados tanto en lectura como en redacción. Entonces, chicos, voy a borrar lo que está aquí en el pizarrón y vamos a comenzar con las primeras. Por supuesto, debido a que este es un tema algo extenso, vamos a dividir nuestra exposición, nuestro tema de hoy, en diferentes clips o videos. Vamos a comenzar con metáfora, metonimia y símil. Comenzamos con el símil. Desde mi punto de vista es la figura retórica más sencilla de todas, porque de hecho se puede identificar de forma explícita, porque utiliza nexos que son bastante específicos. Pero la definimos de la siguiente forma: es una relación de semejanza entre dos objetos distintos. De semejanza. Dos objetos. Inclusive enfatizo aquí en el concepto, ya no tanto distintos, sino más bien totalmente distintos. Enseguida explico por qué. Totalmente
distintos. ¿Por qué digo que esta figura es bastante sencilla? Porque de hecho se puede identificar de forma bastante rápida porque utiliza nexos como el cómo, valga la redundancia, cómo, se parece, se asemeja, inclusive el nexo es igual, también funciona como símil o inclusive cual. El ejemplo más sencillo y más ilustrativo con respecto a esto puede ser el siguiente. Sus ojos son como estrellas. Sus ojos son como estrellas. Y es aquí que explico el hecho de que es una relación de semejanza entre objetos que son totalmente distintos y totalmente distantes, bastante diferentes. No es lo mismo decir eres como tu papá a eres como tu abuelo. Esto hay que ser atentos, esto no es un símil, porque tanto tú y tu abuelo y tu papá, por supuesto que son familia y evidentemente, por lógica, se van a parecer, tanto en personalidad como de forma física, en características físicas. Es por eso, chicos, que hay que ser muy atentos, que cuando yo estoy comparando con un símil, estoy comparando algo que es imposible, algo imaginario. Aquí yo tengo ojos y aquí yo tengo estrellas. Ojos y estrellas son conceptos que pertenecen a diferentes campos semánticos. ¿Qué significa campo semántico? A grandes rasgos, ya explicamos en diferentes videos antes de esto que semántico viene de la raíz sema, que significa significado. De tal forma que un campo semántico es un campo de significado. ¿Cómo yo lo explicaría? Metafóricamente. Digamos que tenemos nuestro guardarropa y tenemos diferentes calzones. Perdón, cajones. Ay, Dios. Cajones. Estoy pensando en otra estupidez, perdónenme. En este caso, tenemos diferentes cajones y en un cajón tenemos el cajón de los calzones, por supuesto, y en otro cajón tenemos el cajón de los calcetines. Disculpen por esta rata, chicos. Quisiera comenzar desde el principio el clip, pero ya me da bastante flojera comenzar. Entonces, si tienen este video, simplemente adelántenlo para que se pierdan lo que acabo de decir. Acabo de decir una tontería. Muy bien, tenemos diferentes cajones. Tenemos el cajón de las camisetas, tenemos el cajón de los calzones, tenemos el cajón de los calcetines. Pues, precisamente, chicos, eso es un campo semántico. Yo tengo diferentes categorías en mi mente y yo no tengo un desorden en mi mente. Yo lo que tengo es divididas las diferentes ideas dentro de mi mente. Por ejemplo, esto es bastante ilustrativo. Cuando yo estoy aprendiendo un idioma, el idioma inglés, el idioma francés, yo recuerdo que cuando estaba en mi secundaria o en la prepa, por ejemplo, que seguían enseñando esta asignatura de inglés, lo que pasaba es que nuestro profesor nos enseñaba primeramente los conceptos que aparecen en la cocina. Tenedores, platos, licuadora, estufa, refrigerador. Después nos hablaban de los objetos que pueden existir en un aula. Pizarrón, plumón, butacas, alumnos, qué sé yo. De tal forma que la manera en que nos enseñaban era simplemente hacerlo en orden. Es decir, nos establecían diferentes, muy distintos campos semánticos para que yo no aprenda el inglés de forma desordenada. Lo mismo pasa siempre en nuestra mente. Nosotros ordenamos cosas en nuestra mente de esa forma. De tal forma que un campo semántico es esto, la división entre diferentes categorías. Ojos, pertenece al campo semántico del cuerpo. Dentro del cuerpo yo tengo ojos, yo tengo nariz, yo tengo boca, yo tengo brazos, etc. Las estrellas pertenecen a un distinto cajón, ¿verdad? Es decir, a un campo semántico diferente. En este caso podemos el campo semántico del universo. Y en el universo tenemos tanto estrellas, planetas, tenemos cometas, tenemos polvo estelar, extraterrestres, qué sé yo. Muchas cosas que pertenezcan a esta categoría se encuentran aquí. Perdón por tanto embrollo, llevarlos un poquito a cosas quizá un tanto irrelevantes, pero me gusta explicarlo de esta manera con el fin de que estén conscientes de que un símil lo que hace es relacionar objetos totalmente distintos. Pertenecen a campos semánticos bastante diferentes. De tal forma que si yo digo, eres como tu papá o eres como tu abuelo, pues es que son objetos que pertenecen al mismo cajón.
De tal forma que no, yo aquí tengo que comparar tanto esto como lo otro, muy diferente. Y es que de hecho la mayor parte de las figuras retóricas es lo que hacen. Comparamos objetos que no tienen ninguna relación, salvo que se parecen. Porque yo puedo encontrar cierta semejanza entre los ojos, por su brillantez, por ejemplo, y por eso tengo el pretexto de brincar al concepto estrellas, por su misma brillantez. Entonces, esto es un símil. Los símiles también tienen tendencias explicativas, como les acaba de decir. Me gusta mucho este ejemplo. Déjenme transcribirlo. Su ingenio es tan estéril como árido desierto. En este caso, por supuesto, como les había dicho desde el principio, el símil se utiliza mucho para explicar. Yo quiero hablar de una persona de forma literal que pues podría decir que es tonta o simplemente no tiene ningún ingenio, no es nada imaginativo. Eso es lo literal. Pero yo como lo digo de forma estilística, inclusive también hasta para ridiculizarlo, pues lo digo con un símil. Su ingenio es tan estéril como árido desierto. De tal forma que aquí estoy comparando la esterilidad o infertilidad del desierto pues con la infertilidad de las ideas de este personaje. Nuevamente es un símil porque tiene este nexo. En el ejemplo anterior, ese símil tenía propósitos meramente estéticos, simplemente sería un buen cumplido, sus ojos son como estrellas, pero aquí tiene tendencias explicativas. Sin embargo, no importa, el propósito puede ser distinto, pero pues no deja de ser un símil, una de estas figuras retóricas. Ahora, yo pude haber dicho, su ingenio es tan estéril como o se parece a árido desierto, o es igual a árido desierto, o cual árido desierto. No importa qué nexo esté yo utilizando, porque al final de cuentas se entienden como términos sinónimos, la cuestión con el símil es simplemente que, pues de hecho, hay una relación de comparación, de semejanza. La metáfora, por el otro lado, se parece demasiado al símil y es que de hecho en esencia son lo mismo, pero debido a la redacción sí podemos diferenciarlas. La metáfora. Por supuesto que pueden haber diferentes definiciones en internet, pero a mí me gusta hacerlo con esta forma bastante sencilla. Es nombrar un objeto con el nombre de otro con el cual guarda relación de semejanza. Semejanza. Aquí la semejanza también es importante. Es por eso que yo afirmo que el símil y la metáfora en esencia es lo mismo, porque aquí estoy combinando o relacionando un objeto con otro que no tiene ninguna relación, simplemente bajo el pretexto de que se parecen. Si esta definición les parece un tanto elaborada, no tan intuitiva, pues quédense con esta otra, que es una metáfora. Es un símil sin el cómo. Es un símil sin el cómo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo con un símil yo dije, sus ojos son como estrellas, ojos como estrellas, en la metáfora yo voy a decir tajantemente y directamente, sus ojos son estrellas. ¿Se dan cuenta, chicos? De hecho, pues la idea es la misma, simplemente la redacción cambia. Aquí yo digo que se parecen y lo establezco de forma textual con el nexo como. Pero aquí no digo que se parecen, aquí yo digo que son iguales. Es por ende que el símil es una relación de semejanza, mientras que la metáfora es una relación de igualdad. Le quito el cómo a este símil y automáticamente se convierte en una metáfora.
Inclusive este enunciado, sus ojos son como estrellas, yo lo puedo ilustrar de una forma un poco más indirecta. Por ejemplo, decir las estrellas de su rostro. ¿A qué me refiero? A los ojos. Es por eso que de hecho la metáfora la puedo definir de esa manera. Nombrar un objeto con el nombre de otro. Es decir, ya no te vas a llamar ojos, te vas a llamar estrellas. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Simplemente cambiando de etiqueta. De hecho, estas figuras retóricas, si las buscan en internet, son las denominadas tropos. Y es que de hecho la metáfora es el principal tropos. ¿Qué significa este nombre extraño? También es un nombre que se deriva del griego y que significa básicamente vuelta o giro. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando una vuelta o un giro del lenguaje, de tal forma que este concepto que se llama ojos de forma literal, de manera figurada, al ser una relación comparativa, ya se convierte en estrellas. De hecho, el concepto metáfora, literalmente, del griego también se deriva, significa trasladarse. ¿Y qué es lo que estamos trasladando? Estamos trasladando un concepto de otro. Estoy en un campo semántico, ojos, y traslado este objeto a otro campo semántico. Hago un ejercicio de traslación o de cambio de conceptos. Las metáforas pueden ser entre muy simples o muy elaboradas y también pueden tener tendencias explicativas. Por ejemplo, chicos, bueno, figuras retóricas pueden aparecer en muchos lados, sobre todo en las canciones. No importa el género musical que les guste, sea banda, reggaetón, rock, lo que ustedes quieran. De hecho, siempre que haya lírica, siempre que haya pues una persona cantando en la banda o como sea, pues en este caso las figuras retóricas van a estar presentes. Esto les traje de una canción, me parece que decía así. Soy una pequeña gota en un mar de fuego. Esto quizás es una metáfora un poquito más elaborada que la anterior, porque de hecho pues ya se convierte en algo un poco más ingenioso, pero esto tiene pequeñas tendencias también explicativas. ¿Qué es lo que yo trato de ilustrar con este enunciado? Estos enunciados se tienen que interpretar a lo literal, tienen una referencia en lo literal. Por supuesto que yo no soy una pequeña gota, y por supuesto que tampoco existe un mar de fuego. Pues básicamente lo que indica esta persona es que se siente diferente al resto de los demás, se cree único y diferente, me imagino, y que por supuesto que esencialmente es diferente a los demás, porque aquí está hablando de una gota de agua, por supuesto, y esencialmente una gota de agua es muy distinta al fuego, de tal forma que él está diciendo que entre todos los demás es distinto. Esa es mi interpretación de lo que es esta figura. Y nuevamente, las figuras se tienen que interpretar con el sentido de simplemente extraer lo estilístico, barrerlo y quedarnos con, en esencia, la idea que quiero expresar, la esencia, lo literal. De tal forma que pueden existir metáforas más elaboradas que otras, unas muy sencillas, pero en esencia es lo mismo, porque de hecho, aquí estamos hablando de personas. Yo, individuo, gota de agua y un mar de fuego, un colectivo. Pero en este caso, ni yo soy una gota, ni tampoco toda la gente son un mar de fuego. Es un decir, básicamente. Eso es una metáfora. Con respecto a metáforas, podría tener más ejemplos. Déjenme ver si hay aquí algún otro. Por ejemplo, cuando dicen de forma bastante coloquial que alguien tiene mariposas en el estómago, es porque pues se siente inquieto o inclusive está enamorado, ¿no? En este caso, en realidad, directamente o literalmente no pueden existir mariposas en su estómago, pero es una forma de expresar algún sentimiento o alguna inquietud que esta persona siente en este momento. Bueno, metáforas pueden existir demasiadas. Yo inclusive les voy a pasar mis notas de clase con el fin de que se vayan familiarizando con ello, pero también es bueno que ustedes vayan buscando sus propios ejemplos de metáforas, que los busquen o inclusive que los puedan elaborar. Bien, pasamos de lo sencillo, símil, al punto medio, metáfora, y después nos vamos a lo más complicado, aún así no imposible, la metonimia. Inclusive borro solamente parte del pizarrón, porque esta definición que yo tengo de metáfora también me sirve para explicar la metonimia. La metonimia
Hasta en el nombre se parecen, y es que en realidad su función también es la misma. Bien, en este caso, la metonimia se deriva también de dos palabras griegas, met o meta, que es como el prefijo que simboliza ir más allá, y nomos hace referencia a nombre. De tal forma que la metonimia, ¿cuál va a ser su función principal? Ir más allá del nombre. Un poquito abstracto, enseguida explico a qué se refiere esto. Una metonimia entonces se define de la siguiente manera: nombrar un objeto con el nombre de otro, con el cual guarda una relación bastante estrecha. Bastante estrecha o bastante familiar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Y por qué se parece tanto la definición de la metáfora? Volvamos a retomar la definición de metáfora. Una metáfora es nombrar un objeto con el nombre de otro con el cual guarda relación de semejanza. Aquí mi pretexto es que estos objetos se parecen. Es por eso que ya no te voy a decir ojos, y ahora sí te voy a decir estrellas. Pero ojos y estrellas no tienen absolutamente nada que ver. No son familiares, no pertenecen al mismo cajón, al mismo campo semántico. ¿Por qué la metonimia, por otro lado, relaciona objetos que pertenecen al mismo campo semántico? Y es por eso que son bastante estrechas, porque aquí estoy comparando ya no tanto el cajón de las camisetas con el cajón de los calcetines. Aquí básicamente lo que hice fue comparar diferentes calcetines. No sé si les ha pasado cuando lavan ropa, no encuentro un calcetín y un otro, simplemente los conjunto y estos se los denominan primos, ¿no? Es decir, debido a que no encontré sus pares, lo que hago es simplemente pues ponerme el calcetín negro y el calcetín blanco. Eso es lo que hace la metonimia. La metonimia establece relación entre objetos, pero que pertenecen a un mismo campo. Bien, ¿cómo lo explico? Con estos ejemplos un poquito burdos también, pero con un enunciado. Octavio Paz, que es un escritor mexicano, es la mejor pluma de México. Por supuesto, una persona que intuitivamente vea este enunciado se va a ir principalmente por metáfora, porque yo puedo decir, bien, es que Octavio Paz literalmente no es una pluma. Aquí yo estoy hablando en sentido metafórico. Bueno, estoy hablando en sentido figurado, pero más en concreto, esto no es una metáfora, sino una metonimia. ¿Cómo explico esto de forma gráfica o forma ilustrativa? Bien, me gusta explicarlo de esta manera. Muchas de las cosas que yo explico en lectura son con circulitos y esta no es la excepción. Aquí yo tengo este círculo. Aquí yo tengo este otro círculo. Retomando un poquito lo que hace el símil, aquí yo tengo el campo semántico de lo que es el cuerpo, y en el cuerpo se pueden aparecer tanto los ojos, la nariz, los dientes, el cabello, las manos, los pies. Todo lo que haga relación con cuerpo pertenece a este cajón, a este campo semántico. Lo que haga relación con el universo, como por ejemplo las estrellas, entre más cosas o demás conceptos, pertenecen ahora a este diferente campo semántico. ¿Qué es lo que hace el símil? El símil crea un puente. Crea un puente entre este concepto y al otro, y lo que hace es brincar de este al otro. Con un cómo, un se parece. ¿Qué es lo que hace la metáfora? La metáfora no crea un puente. La metáfora literalmente pasa este concepto al otro. Ya no estableciendo que se parecen, sino más bien estableciendo que son iguales. A es B. Ojos son estrellas. ¿Qué es lo que hace la metonimia? La metonimia elimina uno de los dos campos semánticos, porque aquí yo voy a comparar conceptos dentro del mismo cajón. Es decir, aquí yo me encuentro en el cajón de los calcetines. Y aquí yo tengo dentro del cajón de la literatura, yo puedo tener escritores, yo puedo tener plumas, yo puedo tener libros, letras, poesía, etcétera, etcétera, tinta, qué sé yo. Todo lo que se relacione con el campo de la literatura se va a encontrar aquí. ¿Y qué es lo que yo hice con este enunciado? Comparé el concepto escritor, porque Octavio Paz es eso, un escritor, con el concepto pluma. ¿Y qué fue lo que hice? Hice un tropos. ¿Qué es eso? Hice un giro del lenguaje. Al igual que la metáfora, ya no te vas a llamar ojos, te vas a llamar estrellas. Le quito una etiqueta, le pongo otra etiqueta. ¿Qué es lo que pasa aquí con la metonimia?
ya no te vas a llamar escritor, te vas a llamar ahora pluma. Pero el concepto pluma es una referencia indirecta y el concepto pluma en realidad se está refiriendo a un escritor. Es por eso, chicos, haciendo un poquito spoilers de la clase, clases que vienen después, que en las referencias indirectas la metonimia es la más importante, porque la metonimia tiene esta función, cambiar un concepto por el otro y referir indirectamente un concepto. Yo en realidad me refiero al escritor. Por otro concepto, el concepto pluma. Es bastante curioso que de hecho la metonimia sea una figura retórica tan habitual en nuestro lenguaje. Es muy irónico que no la conozcamos y que sea la figura retórica más difícil para nosotros, pero se utiliza a todo momento. Por ejemplo, cuando yo te pido tu teléfono, en este caso, por supuesto que yo sobreentiendo que cuando digo dame tu teléfono, pues por supuesto no te estoy asaltando, ¿verdad? Lo que yo quiero en realidad es que me proporciones tu número telefónico. ¿Qué fue lo que hice aquí? Prácticamente comparé un concepto, teléfono, el objeto en sí, con el número telefónico. Y por economía de lenguaje, simplemente reduje, pásame el número telefónico, por simplemente, pásame tu teléfono. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las marcas. Cuando yo digo, por ejemplo, no sé, vamos a tomar un Starbucks, qué sé yo, con este concepto de Starbucks hago referencia probablemente a un café, probablemente a un jugo, probablemente a cualquier cosa que vendan en ese establecimiento. Pero con el concepto Starbucks está haciendo referencia a muchas otras cosas. Bien, tomé un Uber después de la fiesta. Otra vez, el concepto Uber hace referencia a un automóvil en concreto. Lo que estoy haciendo es cambiar un concepto por el otro, pero en este caso guarda una relación bastante estrecha. Pagué con Visa, pagué con Mastercard. Estos también son ejemplos de metonimias, porque en realidad aquí hago referencia a una tarjeta, a un plástico, básicamente, pero la marca hace referencia a esto. Bien, ¿qué otra cosa me hace falta señalar? Me hace falta señalar que la metonimia, si bien es bastante común, bastante habitual dentro de nuestro lenguaje, se torna un poquito difícil porque de hecho hay distintos tipos de metonimias. De hecho, ¿cuál es el único pretexto de la metáfora para brincar de un campo semántico a otro campo semántico? Pues básicamente la semejanza. Pero es que la metonimia tiene muchos más pretextos para brincar un concepto a otro. Después les digo, más o menos para que lo estudien ya en su casa, en su manual de redacción existen todas las categorías de metonimias. Aquí solamente vamos a ver algunas para que esto quede relativamente claro. Bien, tenemos un tipo de metonimia que se le llama la causa por el efecto. Efecto. Ejemplos de enunciados como este podrían ser, no sé, le hizo daño al sol o le quemó el sol. Un enunciado bastante coloquial, respeta mis canas. ¿Qué otro podría ser? Ok. Se gana el pan con el sudor de su frente. Ok, con estos tres son suficientes para poder explicar este tipo de metonimia. ¿Qué es una metonimia causa y efecto? Que yo voy a referir la causa mediante el efecto. Voy a hacer este mismo movimiento o este giro. Por ejemplo, cuando yo digo, le hizo daño el sol, lo que realmente le hizo daño ya no tanto fue el sol, sino más bien por los rayos que produce este sol. Lo que realmente afectó a esta persona que se quedó expuesta al sol fue esto. Pero ¿qué es lo que genera los rayos? El sol. Y en dado caso, en lugar de yo haber dicho, me hicieron daño los rayos del sol, porque eso es un enunciado bastante largo, simplemente lo hago de forma más breve, intercambiando un concepto por el otro. Con este ejemplo es un poquito más claro. Un ejemplo bastante coloquial. Respeta mis canas. ¿Qué es lo que yo te estoy tratando de decir con este enunciado? Por supuesto, esto tiene una referencia literal. Respeta mis canas, yo te podría decir, respétame porque soy viejo. Y porque soy viejo, soy sabio. Entonces, en realidad, aquí hay una relación entre conceptos. Si yo digo respeta mis canas, yo no te estoy diciendo literalmente que respetes mi pues, color de cabello. Simplemente esto hace referencia o alude a la vejez. Y la vejez, en los casos, alude a la sabiduría.
Pero la vejez produce sabiduría y la vejez también produce canas. De tal forma que aquí hay una relación de causa y efecto entre los conceptos y yo voy a referir a una causa, vejez, mediante un efecto, las canas. Me gano el pan con el sudor de mi frente. Bastante coloquial. Quizá muchos de nosotros no trabajemos estando expuestos al sol. Muchos quizás seamos un poco godines, qué sé yo, pero de cualquier forma se entiende esto porque es bastante general. Una persona que está expuesta al sol, por supuesto que mediante el trabajo lo que va a producir va a ser pues el sudor, ¿verdad? Pero es que en realidad cuando yo digo el sudor de mi frente, hago referencia indirecta a mi trabajo. Y debido a que el trabajo produce sudor, siempre hay una relación de causa y efecto entre estos dos conceptos. Siempre que trabajas y te esfuerzas, sudas. Y es por eso que es lo que pasa, pues que simplemente el concepto trabajo, que es la causa, lo voy a intercambiar por el concepto sudor de su frente. Otra vez, chicos, estos ejemplos igual los podemos encontrar en nuestro manual de Reda. Les digo al final de la clase, vía WhatsApp o Facebook, donde se encuentran estas páginas, pero hay que relacionarse bastante bien con este tipo de conceptos. Relación causa y efecto, esto es una metonimia. Hay otro tipo de metonimia que se denomina de la siguiente forma: el autor por la obra. Y con esto lo explico o lo ilustro solamente con un ejemplo. Con este me parece que es bastante suficiente. Con respecto al autor y la obra, podría ser el siguiente enunciado. No sé, acaba de leer a Freud. Y ya sé que es psicólogo. O por ejemplo, ayer fue robado un Picasso. En este caso, esto es una metonimia del tipo hacer referencia al autor por la obra o viceversa, porque de hecho cuando yo digo acaba de leer a Freud, Freud es el autor. Pero en este caso, por supuesto, el concepto Freud hace referencia indirecta a un libro o a una obra. Yo me permito hacer el cambio de concepto por el otro porque pertenecen al mismo cajón, a la misma familia, de tal forma que aquí simplemente quito la etiqueta obra o libro y simplemente estampo la nueva etiqueta, Freud. Lo mismo ocurre aquí. Fue robado un Picasso. Por supuesto que no me refiero al autor, sino más bien otra vez a la obra o a la pintura. Eso es una referencia indirecta a una pintura de Picasso. Nuevamente estamos haciendo el mismo ejercicio. Intercambiar un concepto pero el otro, con el cual guarda cierta relación estrecha porque el autor tiene una relación bastante familiar con la obra. Es por eso que aquí no estamos en diferentes campos semánticos. Aquí estamos en el mismo campo semántico. Para finalizar esto, chicos, este primer clip, explico un poquito una subdivisión o un derivado de lo que es la metonimia. Quizá también se encuentren este concepto en su examen real, pero quizá también lo encuentren en estos exámenes, porque en estos exámenes que aplicamos aquí en este instituto, también este concepto es bastante habitual. Se le llama sinécdoque. ¿Qué es una sinécdoque? Es un tipo de metonimia, porque de hecho existen distintos tipos de metonimia, pero debido a que este examen no es tan denso, en este examen no vamos a ahondar tanto en conocimientos literarios, simplemente en lo superficial. Hay que retomar metonimia y sinécdoque como términos sinónimos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo inciso A, metonimia, y si yo tengo inciso B, sinécdoque, ¿cuál va a ser mi tarea más lógica? Simplemente eliminarlos. Porque si uno es correcto, el otro debería ser correcto. Pero esto es imposible, por ende, pues simplemente los eliminamos. Pero siendo un poquito más específicos, ¿qué es la sinécdoque? La sinécdoque también tiene o realiza la misma función dentro de la metonimia, pero hay un tipo de sinécdoque que es bastante conocido y que de hecho se aplica mucho en el examen. Ese se lo denomina el uno por la parte
o la parte por el todo. Podría tener ejemplos como tengo 3 bocas que alimentar, soy la cabeza de la familia, en el que por supuesto en realidad yo no estoy aquí afirmando de forma literal, sería bastante bizarro, bastante raro, que en realidad literalmente yo tenga que alimentar a 3 bocas sin el aire, ¿no? Más bien, con el término bocas, yo lo que estoy haciendo referencia es a un conjunto íntegro, es decir, a un cuerpo. Esto podría significar hijos, por ejemplo, pero los hijos son personas, no son solamente bocas, de tal forma que mediante la parte estoy haciendo referencia indirecta a todo, a los hijos. Lo mismo ocurre aquí, soy la cabeza de la familia. En este caso, esto podría hacer referencia a ser el líder o la persona principal de toda la familia. En este caso, por supuesto que tampoco estamos hablando de una cabeza como tal, sino más bien estamos haciendo referencia a un cuerpo, a una persona, a un individuo. De tal forma que aquí también estoy tomando una parte para hacer referencia a un todo. ¿Cuál es el todo por la parte? Este también es un poquito extraño porque parece literal, pero también es estilístico. También estoy utilizando una metonimia. En este caso en concreto, chicos, con el todo por la parte es como el enunciado que afirma. Bien, México fue a la guerra, o algo más fantasioso. México le ganó a Brasil en el Mundial. En este caso, cuando yo digo México y cuando yo digo Brasil, en realidad me estoy refiriendo a personas en concreto, a los 11 jugadores de este lado, a los 11 jugadores de este otro lado. De tal forma que mediante el concepto México, el todo, estoy haciendo referencia a cada una de sus partes. De tal forma que sí, el todo por la parte o la parte por el todo es una sinécdoque. Pero en cierta medida, pues a funciones o en razón del examen, metonimia y sinécdoque, pues básicamente significan lo mismo. Son términos sinónimos. Antes de terminar con este clip, chicos, simplemente me gustaría compartir mi pantalla para ilustrar algunos otros ejemplos de lo que son las metonimias. Por ejemplo, igual estas notas yo se las voy a pasar a ustedes mediante WhatsApp para que también se familiaricen con ellas. Y pues aquí tenemos distintos tipos de metonimia, causa y efecto, autor por la obra, que ya los expliqué en el pintarrón. Pero también existen metonimias signo por el significado. Por ejemplo, en este caso, las barras y las estrellas perdieron contra el equipo azteca. ¿Se dan cuenta? Con barras y estrellas, ¿a quién me estaría refiriendo indirectamente? Pues a la bandera de los Estados Unidos. Y con el equipo azteca, ¿a quién me refiero? Pues a México. De tal forma que esto, el simbolismo, barras y estrellas, hacen referencia a un país. Lo mismo funciona acá arriba. Los laureles fueron para México. Históricamente, ¿qué son los laureles? Pues básicamente era una corona que en tiempos antiguos, en Grecia, de hecho en las Olimpiadas, se le daba a los ganadores, a los campeones, con el fin de, bueno, hacer referencia a que fueron los que ganan la competición. Era una corona de laureles. En este caso, el término laureles se fue perdiendo un poquito la tradición, pero el concepto pervivió. De tal forma que cuando yo digo los laureles fueron para México, el símbolo laureles hace referencia al concepto victoria. Entonces aquí estamos hablando de metonimias, signo por el significado. Este también es bastante interesante. Instrumento por la causa activa. Se convirtió en el primer violín de la orquesta. Por supuesto que cuando yo digo se convirtió en el primer violín, no me refiero literalmente a un violín que se convirtió en el principal, sino más bien al instrumentista. Mediante el violín, el instrumento, me refiero a su causa activa, el instrumentista en sí. La mejor pluma de la lengua española, por ejemplo, lo que mencioné aquí en el pintarrón. Brincando un poquito más abajo, sí me gustaría explicar este tipo de sinécdoque. Si bien en la sinécdoque expliqué esta, todo por la parte o la parte por el todo, de hecho también pueden existir este tipo de sinécdoques bastante habituales, muy comunes y que se podrían confundir con personificaciones. Por ejemplo, solo me tomé 2 copas. En realidad yo no me refiero a la copa o al vaso, sino más bien al contenido, pero mediante el contenedor yo hago referencia al contenido. Y este de aquí, sí me gustaría ilustrarlo en el pintarrón. El estadio enloqueció.
Sabemos, chicos, que una personificación es como darle vida a un objeto. Simplemente le estamos proporcionando características humanas, algo que de hecho no lo es. Por ejemplo, si yo digo que el sol me saluda cada mañana, por supuesto que el sol, debido a que es un astro que está a kilómetros de distancia de nosotros, pues de hecho no puede hacer eso. Pero si yo digo el estadio enloqueció, imagínense que yo tenga como inciso A, personificación, y yo tengo como inciso B, metonimia. Aquí la respuesta correcta, de hecho, es metonimia. Porque una metonimia, insisto, es una referencia indirecta. Mediante un concepto estoy refiriendo a algún otro. Y cuando yo digo el estadio enloqueció, en realidad yo me refiero mediante el contenedor, el estadio, a todas las personas integrantes o que se encuentran dentro del mismo estadio. Por ende, esto podría ser un poquito confuso. Me parece que este enunciado, si se encuentra en un examen que nosotros aplicamos, la respuesta correcta aquí es metonimia, porque es una referencia del contenedor mediante el contenido. No, más bien, el contenido mediante el contenedor. Ahora, en el peor de los casos, esto en lectura de redacción es bastante posible porque aquí somos un poquito más flexibles que en matemáticas. Si yo no tengo la mejor respuesta y tengo solamente esta como posible, por supuesto que también se podría interpretar en el último de los casos como personificación. Aquí el asunto, chicos, con lectura y reda es que hay que ser bastante flexibles y tener un buen criterio. Si yo no encuentro la mejor respuesta aquí, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues me voy con la que más se asemeje. Por ejemplo, aquí yo podría tener como inciso B un símil, pero por supuesto que no lo es. Por ende, me voy a esto como respuesta correcta. Pero es que esto en realidad, en esencia, es una metonimia. Entonces, chicos, hay que tener cuidado con la interpretación de las figuras. Bien. Entonces termino este clip, chicos. Perdón por todos los accidentes y erratas que tuve en esta exposición, pero bueno, son cosas que pasan y pues nos vemos en el siguiente clip.